Muy buenas tardes, te saluda el profesor Omar Herrera desde nuestra hermosa ciudad de Trujillo. Hoy día vamos a compartir el tema de números combinatorios, que es un tema importante en varios exámenes a nivel nacional. Y bueno, este problema que vamos a ver en un momento dado, justamente está referido a una pregunta que plantea el profesor Gabriel Rivas Simbana de nuestra ciudad, y que es muy interesante. Cabe decir que ese tipo de ejercicios aparece en este libro del profesor Armando Quispe Paullac, que lo publicase por el año 2000 hacia adelante. Quiere decir que el problema todavía es muy antiguo. De la pregunta 75 en adelante aparecen ejercicios de este tipo. Muy bien, ahora vamos a ver, este es el típico número combinatorio tal y como lo conocemos, donde el n y el k, que son índices superior e inferior, el superior mayor o igual que el inferior y ambos enteros no negativos. Se define así, como el factorial de n y luego la diferencia de estos, el factorial de esa diferencia y multiplicado con el factorial del índice inferior. Hay un teorema de degradación que es importante y que vamos a usar justamente para desarrollar el ejercicio. N sobre K, baja aquí n-1, K menos 1. Cabe destacar además que el método que voy a emplear es un método totalmente diferente al que se utiliza en ese libro, pero es un método que me parece que en este punto es la primera vez también que se está publicando. Bien, acá tenemos el típico binomio de Newton cuando el n es un exponente natural o entero positivo. Esto de acá sale de este modo, el combinatorio de n0, entonces utiliza los números combinatorios. El exponente de la primera variable siempre sale de restar esto, y el segundo exponente estará elevado al índice inferior. Como en este caso i a la 0 vale 1, usualmente no se lo suele escribir. Luego de esto viene el combinatorio de n en 1, x otra vez a la diferencia, y esto es muy importante darnos cuenta, y al índice inferior, combinatorio de n en 2, x a la diferencia, n menos 2 y al índice inferior. Y esto se prolonga así, hasta el combinatorio n en n. Como la primera variable está elevada a la diferencia, te queda 0, y la segunda al índice inferior. Cabe notar que si nosotros nos percatamos, miren acá, y a la 1, y a la 2, y a la 3, y a la n, ahí hay un total de n términos, pero como empieza contando desde 0, el número de términos será n más 1. Ahora, este de acá va a ser lógicamente el término 1, este de acá será el término 2, este de acá será el término 3. Ya dijimos que esto será el término n más 1. Por eso, ¿para qué me sirve esto? Obsérvenme, acá dice 0, pero acá ¿qué dice? 1, o al revés. Acá dice 1 y acá es un valor menos. Acá dice 2 es un valor menos. 3 es un valor menos. Si acá dice k más 1, entonces vendría a ser un valor menos. Arriba esto y aquí va a ser k. La primera variable otra vez a la diferencia de estos valores, n menos k, y la segunda variable al índice inferior. Si en esta expresión binomial yo sustituyo por x1 y en lugar de y pongo x, me queda la expresión 1 más x a la n. Profesor, ¿qué ventaja tiene esto? Una ventaja terrible. Vendría a ser n de 0. Como la primera variable es 1, el 1 a cualquier exponente te va a salir 1. Así que solamente me interesaría que acá te dé x a la 0, o lo dejamos simplemente así porque x a la 0 sería 1. Combinatorio de n en 1, y entonces 1 a la n menos 1 es 1, pero el x que hace de segunda variable estará elevado a la 1. Combinatorio de n en 2 y el x estará a la 2. Combinatorio de n en 3 y el x estará a la 3. Creo que en este momento ya todos ustedes se están dando cuenta de la enorme ventaja de tener una expresión de este tipo. Y para darnos cuenta del poder de lo que acabamos de decir, vamos a resolver este primer ejercicio que fue colocado en un nivel de Olimpiadas para los niveles básicos 1 y 2. Esta pregunta de acá dice combinatorio de n en 0, combinatorio de n en 1, combinatorio de n en 2, cada uno de esos términos elevados al cuadrado. Profesor, ¿cómo lo puedo sacar? Bueno, acá viene la técnica que les menciono. 1 más x lo voy a colocar elevado a la n. Y esta expresión que está acá vendría a ser combinatorio de n en 0 más combinatorio de n en 1 por x a la 1, que es x, combinatorio de n en 2, x a la 2, y así sucesivamente hasta combinatorio de n en n, que te quedaría x a la n.
Ahora voy a utilizar el siguiente asunto. Mire, acá voy a colocar la expresión de este modo, a la n. Entonces, voy a tener otra vez combinatorio n en 0. Ojo, por favor, combinatorio n en 1. Pero acá va a estar 1 sobre x, que también lo podemos colocar como x a la menos 1. Combinatorio de n en 2, 1 sobre x cuadrado, que se puede colocar x a la menos 2. Prosigo y llego al combinatorio de n en n, y aquí ya no tenemos nada más que discutir. Vendría a ser de esa manera. Bien, ¿qué es lo que se hace a continuación? A continuación voy a multiplicar. Y esta parte sí es muy interesante en el sentido siguiente. Observen. Acá le quedaría x por 1, x más 1. Válganos decir 1 más x elevado a la n, porque va a ser una fracción. Entonces, cuando yo multiplique ese 1 más x o x más 1 a la n con este otro, te va a quedar lo mismo que 1 más x elevado a la 2n. Sin embargo, ten en cuenta que aquí hay un denominador que se va a poner acá como 1 sobre x a la n. Así que un primer cálculo importante es este. X por 1, x más 1, que va a quedar elevado a la n. Cuando lo multiplique con este, te quedaría 1 más x a la 2n. Y en el denominador, x a la n que se pone aquí. Ahora, como estos términos están todos en función de x, van a haber multitud de términos. Los voy a colocar acá, todos los términos que no tienen relevancia para mí. Profesor, ¿y qué término le interesa? Por ejemplo, me interesa multiplicar este con este. Quiero que te des cuenta que este multiplicará a este, al de acá, y así sucesivamente a todos los términos. Lo mismo hará cada uno de estos. Pero a mí me interesa todos esos que van a tener algo de x, colocarlos solamente como un f de x. Cuando yo multiplique esto, atención, me sale justamente cn de 0 al cuadrado. Bueno, cuando yo multiplique este con este, pero cuando llegue a este punto, quiero que te des cuenta que esto otra vez vuelve a ser 1, así que me quedaría combinatorio de n en 1 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Si prosigo multiplicando esto con esto y esto con lo de acá, estaríamos llegando a que acá tiene cn de 0, n de n elevado al cuadrado. ¿Qué viene a hacer esto en relación a esta expresión? Creo que cualquiera de ustedes se da cuenta de lo siguiente. Esto de acá es el término independiente que genera la expresión que tenemos en este lado. Bien, proseguimos. Ahora se trata de que yo calcule el término independiente en esta expresión. Bien, entonces vamos a suponer que ese término independiente, ojo, va a ser 1 sobre x a la n por un término k más 1, pero que al final debe ser un coeficiente por x a la 0. Por eso se llama término independiente. ¿Cómo lo voy a conseguir? Voy a sacar ese término independiente, ese término de acá, el término de la posición k más 1, que con este factor va a terminar produciendo el x a la 0. A ver, ¿cómo lo hacemos? 1 sobre x a la n por combinatorio, el exponente es 2n, acá es en k, y recuerda que la variable termina estando a la k. Esa es la propiedad que hicimos destacar y que este procedimiento. Ahora, como esto de acá debe ser el coeficiente x a la 0, quiero indicar que justamente este es el término independiente, así que este alfa está representando lo que yo deseo calcular, que es lo que he indicado aquí, el término independiente, porque acá el x va a estar a la 0. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo efectúo esto con esto, para que me dé x a la 0, ¿qué debe pasar? Que el n tiene que ser igual a k, o viceversa. Por lo tanto, siendo que el n es igual a k, esto se cancela, y nos quedaría justamente el alfa, que ya hemos indicado esto. ¿Qué es el alfa? Es el resultado combinatorio 2n en n. Muy bien, vamos continuando con lo que estábamos trabajando. Voy a resolver este ejercicio que es justamente el que se nos ha consultado. Profesor, ¿cómo voy a desarrollar esto? Observen, yo voy a colocar la expresión así de este modo. Como se están multiplicando, los estoy colocando de esta manera.
luego combinatorio de n en 2, combinatorio de n en 2, combinatorio de n en 3, combinatorio de n en 3, y esto continúa así. N, combinatorio de n en n y combinatorio de n en n. Aprovecho la propiedad del teorema de degradación que mencioné y yo voy a colocar acá, por ejemplo, bueno, esto de acá, Cn de 1 es n, combinatorio de n en 1, ojo acá. Lo saco como si fuese una fracción y me queda n menos 1, 1. Combinatorio de n en 2. 3. Lo saco como si fuera una fracción, n en 3, combinatorio de n menos 1 en 2, combinatorio de n en 3. Prosigo de este modo, y acá tengo yo n, otra vez n sobre n, combinatorio n menos 1, n menos 1, n en n. Creo que todos nos damos cuenta que se cancela, acá también y acá también, pero aparece un factor común, y ese factor común en todos ellos, ¿quién será? El n. Ese factor, lógicamente, lo tenemos que factorizar, y cuando yo lo factorice me va a quedar de este modo, combinatorio, ojo, n menos 1 en 0, porque esto vale 1, lo puedo arreglar aquí, n en 1, combinatorio n menos 1 en 1, n en 2, prosigues, combinatorio n menos 1, n menos 1, n en n. La expresión entre paréntesis yo le voy a denominar Sn. La expresión dentro de paréntesis le voy a denominar Sn. Y voy a utilizar el mismo procedimiento anterior. Y eso es lo que yo deseo destacar retomando las palabras de mi maestro de hace tantos años. Método viene de la yuxtaposición de la palabra mit y odos. Mit es un verbo griego que dice hacer entrar y odos es camino. Entonces el método es un camino. Si tú sigues por el camino, tú vas a llegar a la solución. Si esos métodos además son rápidos, como que te estoy mostrando, creo que son bastante válidos. Esa expresión entonces vendría a ser combinatorio de n en 0 más combinatorio de n en 1, x a la 1, combinatorio de n en 2, x a la 2. Proseguimos de ese modo, combinatorio de n en n, x a la n. Voy a utilizar para poder trabajar esto el siguiente binomio. Atención, 1 sobre x, pero acá va a estar a la n menos 1. Otra vez, combinatorio n menos 1 en 0, ahí está, más combinatorio n menos 1 en 1, podríamos colocar acá x a la menos 1 sin problemas. Combinatorio n menos 1 en 2, x a la menos 2, y así consecutivamente. Combinatorio n menos 1 en n menos 1, x a la n menos 1. Muy bien, nosotros en este punto, ¿no?, colocamos así, vamos a multiplicar como ya lo hemos hecho, pero quiero que se den cuenta que para que yo tenga el n menos 1, 0 con el n1, debo multiplicar esto. Y en este caso, no se trata como en la vez anterior de un término independiente, sino de un x a la 1 o simplemente x. Cuando yo multiplique este cn menos 1 de 1 con este, otra vez, mírame, el x a la menos 1 que aparece acá, con el x al cuadrado te queda x a la 1. Y cuando multiplique esto con esto, estos dos que están acá, te produce justamente ese término de cn menos 1, n menos 1 con esto. Y al efectuar esto de acá, acá hay que tener cuidado. Aquí es menos n menos 1, justamente te va a quedar x a la 1. Entonces, cuando nosotros multipliquemos esto, atención, x más 1 arriba, o 1 más x, te va a quedar simplemente 1 más x a la 2 n menos 1. Profesor, ¿por qué? Vuelvo a repetir, acá tú vas a tener el 1 más x a la n menos 1, con esta expresión de acá, bases iguales, los exponentes de suma, n menos 1 con n, 2n menos 1, pero va a haber un factor que debe ser x a la n menos 1. Bueno, acá nosotros vamos a tener un f de x, como ya indicamos, o sea, una serie de términos que van a tener el x, pero yo deseo solamente esta expresión, que va a ser el Sn
por X, el Sn que yo estoy buscando y que estamos indicando en esta expresión que aparece acá. Ahora, esta contracción que acabo de hacer, como te darás cuenta, te simplifica tremendamente el asunto. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar el término acá que solamente tenga X. Y esto se obtiene de este modo. 1 sobre X a la n menos 1 por un término K más 1 que debe producir el alfa X a la 1. Donde ese alfa justamente es el Sn que estoy buscando. Y el Sn es esta expresión dentro del paréntesis. Muy bien, entonces acá ya tú sabes que esto es combinatorio. 2n menos 1 en K por X a la K. 1 sobre X a la n menos 1, que debe ser el alfa X a la 1. Observe, K menos n menos 1 debe darme exactamente el 1. A partir de esta sencilla relación, nosotros una vez más obtenemos que el K es igual que n. Ahora sí vamos a lo que nos pide, porque el problema ya terminó acá. A nosotros nos pide n por Sn. ¿Quién era el Sn? Dijimos el alfa. ¿Quién es el alfa? El coeficiente. ¿Quién es el coeficiente? 2n menos 1, y en lugar de K se pone el n. Nosotros ya prácticamente en esta relación tenemos lo que deseamos. Mira, ¿cuál es el resultado? El resultado vendría a ser así: n por el índice superior, su factorial. Ahí está, ojo, la diferencia de estos. Si tú lo restas, te das cuenta que te queda el factorial de n menos 1 por el factorial de n. Muy bien, esto es n, 2n menos 1 su factorial, acá es n menos 1, y esto lo puedo desarrollar en n por n menos 1 factorial. Cancelo estos dos, y ahí se obtiene la respuesta que daban en las alternativas. Para nosotros ya era suficiente este resultado, pero de todas maneras, al cuadrado. Espero que les haya gustado lo que acabamos de hacer. Por favor, compartan nuestros videos, suscríbase y lo más importante, deje sus opiniones, que son lo que más nos interesa, para poder ir respondiéndolas adecuadamente. Asimismo, los temas que deseen que vayamos a tratar. Saludo a todos nuestros docentes y a todos nuestros alumnos. Gracias.